¿Ya estamos? Correcto, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias público maravilloso, está lleno este espacio, nos da muchísimo gusto. Y si nos regalan un fuerte aplauso, está con nosotros hoy Pablo Andrés de la Fuente, un talentoso joven comiteco, comunicólogo. Muchísimas gracias. Es una edición especial de Club del Miedo para la gente que nos está siguiendo en la transmisión y para la gente que acude asiduamente a este club tan maravilloso. Y vamos a preguntarle, pues, ¿quién sos, Pablo? Porque mucha gente te conoce en la secundaria. Tienes un apodo que si tú vas por las calles empedradas de Comitán y tal vez mucha gente que es de fuera se sorprenda, pero la gente que lo conocimos en la secundaria, en la prepa, le decían Cafi y de repente ya no volvimos a ver a Cafi. Entonces, ¿qué te has hecho? ¿Quién sos para la gente que no te reconoce todavía en las pantallas o si llega a otros lugares del mundo y para la gente que está aquí contigo? Gracias, Alex, y buenas noches a todos. Pues sí, yo soy más comiteco que el salvadillo contemperante. Y sí, me decían Cafi en la secundaria, desde la primaria me dicen así. Creo que hay más gente que sabe que me ubica por el apodo que por mi nombre, que por Pablo Andrés. Es más, hubo una época en la que gritaban en la calle Pablo y yo me hace cuenta que no le hablaron a nadie. Pues nací, crecí aquí, toda mi vida me la pasé acá. Y me fui a los 18 años, cuando me fui a la universidad, me fui a estudiar a Tuxtla, ahí estudié Ciencias de la Comunicación, yo soy comunicólogo y soy consultor en comunicación estratégica, lo cual suena muy fresa, pero básicamente lo que hago es enseñarle a organizaciones, empresas, cómo diseñar estrategias de comunicación efectivas, cómo hacer campañas, cómo llevar sus redes sociales, sus canales digitales tradicionales. Y pues después de eso, después de estar en la universidad 4 alegres años, pues estuve haciendo muchas cosas. Voy a bajarle esto tantito, espérenme, disculpen. Bueno, hacemos una pausa. Pablo Andrés de la Fuente o Cafi también fue rockero, entonces le demos chance y sabe muchísimo del audio. A la gente que ya está conectada a través del Facebook, dice Janine Evender, saludos, bonita noche, muchísimas gracias. Y hoy está lleno también este foro. Está el Festival Rosario, pero si alguien nos está viendo, pues puede venir porque hoy se presenta este cuento. Ahorita vamos a ver el género, 5 estacas de Pablo Andrés de la Fuente, que va a estar hoy a un precio especial. Correcto, así que pues si alguien todavía está aquí por el centro, hay mucho tráfico, hubo un poquito de lluvia, pero puede llegar, caerle todavía y ojalá se puedan llevar su autógrafo y este libro. Ahora sí, entonces estábamos que te fuiste, trabajaste en empresas muy importantes, ¿nos puedes decir cuáles? Después de eso, yo he trabajado para empresas transnacionales principalmente, para PPG, que es la empresa más grande de pinturas y recubrimientos del mundo. Para efectos son los dueños de Comex, creo que es la manera en la que más fácil la gente lo ubica. Trabajé para Coca-Cola, para The Coca-Cola Company, para Coca-Cola de México, para FEMSA, para Coca-Cola FEMSA, que no son la misma empresa. Trabajé para Bimbo, les ayudé a desarrollar aplicaciones de comunicación interna. También trabajé para Bardal, un poco más recientemente, para Bardal de México, y para la Fundación Televisa. También ahí estuvimos un rato, justo durante la pandemia estuve trabajando con ellos, pues entre otras muchas empresas, también con el Consejo de la Comunicación. No sé si recuerdan en la televisión todos los comerciales que dicen Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Pues con ellos estuve trabajando en diferentes campañas, y pues creo que eso resume básicamente lo que estuve haciendo fuera de Chiapas. Actualmente pues nos regresamos con mi esposa, con mi hija. Sigo trabajando, en este momento principalmente trabajo para una compañía, es un tipo de compañía que se llama B Corp, que son compañías con propósito y enfoque social, que se llama Samia. Y Samia lo que hace es que le ayuda a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales, a desarrollar capacidades de tal manera que se vuelvan autónomos, que no dependan de terceros para poder hacer sus cosas. Particularmente les enseñamos temas de comunicación, de marketing, de estructura, de gobernanza. Es una empresa canadiense, pero pues, trabajo con muchísimos clientes de aquí. Bueno, ahorita estamos trabajando con gente de México, de Sudamérica, del Caribe, de África,
Y pues eso, ¿no? Yo también he tenido la oportunidad de trabajar con gente de los 5 continentes, siguen siendo 5, ya no sé cuántos continentes son ahora, principalmente con gente de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica, de Asia. Llevé muchas estrategias de comunicación para una empresa que se llama Triple Ten, que enseñan programación en cursos en línea. Con ellos estuve trabajando en los territorios del sudeste de Asia, que incluyen Singapur, Filipinas, Indonesia, Vietnam, y también con equipos en Europa, en Inglaterra, en España, en Francia, en China, por supuesto, porque ahora si no trabajas con los chinos no sabes qué onda. Y eso, ¿no? Creo que eso lo resume. Correcto. Hay ya público conectado, además, reiteramos, está lleno este espacio maravilloso, muchísimas gracias. Dice Stephanie Moguel, no sé si te acuerdas de ella, del ballet de Stephanie, por supuesto, de la maestra Chely Moguel, dice saludos al CAFI. Así. Saludos, Stephanie. Así que ubique, reconoce. Y también su hijo nos manda saludos y dice, y Alex, siempre un gusto escucharte. Dice mi hijo que un saludo a la gente linda de Giraluna Café, deliciosas crepas, siempre con eventos padres, saludos de mi hijo, es fan de ese lugar. Ahí está, ya se ganó su café. Eso estuvo de todo, es cortesía para el hijo de Stephanie, por favor. Correcto. Paco Balún, y esa va la siguiente pregunta, dice, felicidades por el libro, ¿cuándo vuelve Necrosis? ¿Qué cosa es Necrosis para la gente que nació después de los 90s? Okay. No sabe qué es eso. Sí, no. De entre todas las otras cosas que hago, además de ser comunicólogo, yo era vocalista de una banda de black metal, de Black Death, que se llama Necrosis. Es la primera banda de metal extremo de Comitén, de la segunda generación de bandas de metal de Chiapas, y con ellos tuvimos la oportunidad de tener bastante proyección a nivel nacional e internacional. Nos escuchaban en Canadá, nos escuchaban en Corea, en Colombia. Tuvimos la oportunidad de hacer muchos buenos amigos dentro y fuera de la República. Tocamos casi en todo el estado de Chiapas, en Veracruz, en el estado de México. Híjole, yo no me acuerdo de todos los otros lugares donde tocamos, pero a respuesta particular del comentario, pues Necrosis ya regresó. El año pasado tocamos de nueva cuenta, justo aprovechando nuestro regreso a Chiapas, en noviembre. En noviembre tocamos en un bar aquí que está cerca del Panteón, y oficialmente estamos reencontrados. De hecho, ahorita andamos ensayando y preparando las cosas para, como dicen ahora, porque se vienen sorpresas, ¿no? se vienen cositas. Y recién acabamos de tocar también con una gira que hubo de bandas nacionales y centroamericanas que llegó hasta Honduras. Fuimos invitados especiales en eso, así que Necrosis hay y está sonando ahorita todavía. Vamos a escuchar también al autor en una faceta no como rockero, sino como escritor. Además, se dice fácil todo lo que contaste, ¿verdad? Ser un comunicólogo comiteco y que haya trascendido a trabajar con varios países, con diversos lugares, con empresas tan importantes como Comex, como Coca-Cola, pues yo creo que no cualquiera, y muchas felicidades. En lo que el autor de este libro que vamos a presentar elige un pequeño texto para compartir con ustedes. En su libro dice: Pablo Andrés de la Fuente Castro es comunicólogo desde hace 15 años, con ínfulas de escritor desde hace 25, chiapaneco desnaturalizado, tan políticamente incorrecto como mi ética lo permite. Así que te vamos a escuchar. Órale, es la primera vez que leo mis cuentos en público, por cierto. Esta es una microficción. Las microficciones son cuentos muy cortitos. Ya ahorita vamos a hablar de eso con más calma con Alex. Viene dentro del libro, viene dentro de 5 estacas. Y está en una sección que se llama Plagas. Nos parecieron adorables con sus grandes ojos y sus antenas. De inmediato se volvieron la sensación, la última moda en compañía doméstica, y los cultivamos hasta el punto de tener 2 o 3 cada uno. Llenamos nuestros hogares de sus murmullos, de sus ronquidos y de sus ronroneos. Muy tarde nos dimos cuenta de que solo era la primera parte de su plan. Y ya. Una pequeña probadita, porque le mandamos, por supuesto, el aplauso para el autor que está leyendo en público. Estamos haciendo historia, ¿verdad? Porque
la banda rock hizo historia, este libro está haciendo historia, por supuesto. Creo que no se había presentado un libro en este foro tan importante, en el Club del Miedo, así que triple y muchas partes de la historia, ¿verdad? Ok, si la gente nos está viendo y dice, oye, Pablo Andrés o Cafi, como te dicen aquí en Comitán, en ese libro voy a encontrar La Llorona, El Cadejo, los enanos de Gog, que ya nuestro Feocito nos va a decir por dónde están y todo eso. Vamos a encontrar esto aquí. ¿Qué vamos a encontrar acá para alguien que diga, me quiero lanzar y lo compro y es el Cafi y firma de necrosis y todo? Genial. No van a encontrar La Llorona, ni van a encontrar El Cadejo, ni van a encontrar El Carchoj. Para la gente que esté en el centro de Chiapas, no van a encontrar a La Cocha Enfrenada, ni a La Carreta de San Pascualito, ni van a encontrar a la gente que esté en el centro, a La Llorona, ni van a encontrar a las Tlachalas, ni mucho menos. El libro no maneja o no se trata de volver a compilar historias y leyendas tradicionales. Creo que hay muchos espacios y creo que hay muchas obras que ya las compilan, tanto de manera académica, estudiosa, como de manera lúdica, para entretenimiento, para contar, para recordar, ¿no? El horror que pueden encontrar en Cinco Estacas es otro tipo de horror. Académicamente, al género se le llama cuento materialista de terror, y está básicamente diferenciado del cuento tradicional o de la historia tradicional de horror, porque las historias tradicionales, las historias góticas, siempre se basan en elementos sobrenaturales. Siempre hay un fantasma, siempre hay un espectro, siempre hay un espíritu, siempre hay un demonio, hay tratos con el diablo suele ser el personaje principal en muchas historias, y los abuelitos que van a pelear con él con machete al cerro también. Y en cambio el cuento materialista de terror lo que hace es tomar situaciones cotidianas y convertirlas en escenarios aterradores. Principalmente, hace no demasiados años leí un artículo en El País, en su versión de España, que decía que los mexicanos estamos insensibilizados al horror, porque pues nos toca vivir día a día desapariciones, ver cadáveres colgando. Lo que para otros países es una fantasía, para nosotros es parte de la realidad en la que nos toca vivir. Y el cuento materialista de terror no se basa en eso, o sea, no se basa en agarrar y decir los colgados que aparecen en el puente en el Estado de México o en cualquier parte de la República, sino en cómo incluso estas situaciones aterradoras o las situaciones más cotidianas, como tomarnos un café aquí ahorita mientras platicamos, pueden de repente torcerse hasta convertirse en algo que genera horror. Y el horror, además, no se entiende solo como el espanto, como esa sensación de miedo que no te deja ir en la noche a apagar la luz del baño. No es como el horror que cuando estás platicando en una fogata, en un rancho, te dice, mejor no la apaguemos, ¿no? No es el horror que te hace taparte con la cobija. Es un horror que te deja una sensación de desazón, de desagrado, incluso de asco en algunos casos. Es una sensación la sensación que busca principalmente es esta que tiene que ver con decirte, en cualquier momento algo te puede pasar, que tú no vas a entender, que tú no vas a poder explicar y que puede destrozar por completo todo lo que tú crees. Puede desbaratar la realidad, desmoronarla a pedazos y llevarse con ella todo lo que tú piensas que eres como individuo, o todo lo que pensamos que somos como sociedad, o todo lo que pensamos que somos como especie incluso, ¿no? Parte fundamental del cuento materialista de terror es el horror cósmico. Yo soy particularmente fanático de ese género, de ese subgénero. Y el horror cósmico está basado justo en la insignificancia del ser humano dentro del contexto universal. Nosotros podemos estar aquí matándonos entre nosotros, podemos armar una guerra, podemos soltar todas las bombas nucleares en el planeta y hacer un despapalle y todo. Y al universo en sí no le importa, ¿no? Vivimos 70 años en un universo que tiene 4,000 millones.
Creemos que lo inmortal se mide en los milenios. Creemos que hemos estado aquí mucho tiempo como especie, llevamos aquí 10.000 años, los dinosaurios estuvieron 350 millones de años aquí, y entonces es regresarnos a nuestro humilde lugar de insignificancia en el universo. Y eso implica que nosotros no tenemos control sobre nada de lo que pasa. Podemos ser espectadores, en los mejores casos podemos entender fracciones de todo lo que ocurre en el universo, tener bosquejos y atisbos, pero en realidad nosotros no podemos parar dos galaxias que colisionen. Seguramente todos hemos visto películas de catástrofes en las que nos va a caer un asteroide encima y llega Bruce Willis a salvarnos, ¿no? Y cualquiera que busque un artículo científico va a decir, híjole, pues no, fíjate que si viene un asteroide, pues ya nos cargó el payaso, ¿no? O sea, no hay mucho que podamos hacer. Y lo mismo a escalas más sencillas, ¿no? Y esta es la parte donde se vuelve materialista, donde regresamos a lo cotidiano. Tal vez no nos caiga un meteorito el día de mañana, pero, y esto es algo que todos los que son padres de familia van a entender también, sabemos que salir a la calle es peligroso, que nos pueden atropellar, que nos podemos tropezar en la calle y nos podemos romper un hueso, que son las cosas a las que estamos acostumbrados, ¿no? El problema es cuando las cosas no son lo que estamos esperando. O sea, ¿qué pasa cuando sales a la calle y de repente una persona te empieza a seguir? Tú como individuo puedes percibir a una sombra, una entidad que viene caminando detrás de ti al mismo paso. Sientes que te está siguiendo, que gira en la esquina contigo, que cuando cruzas la calle cruza detrás, que cuando te detienes se detiene. Entras y te metes a una tiendita, a un lugar para estar a salvo, y dices, ok, ya me siento tranquilo, vuelves a salir y está allí de todas maneras. Y te va siguiendo, y te va siguiendo, y te va siguiendo. Y tú como persona lo que vas pensando es, maldición, me viene siguiendo, ¿qué me quiere hacer? ¿En qué va a acabar esto? ¿Por qué me están siguiendo? Ese sentido, ese momento específico de desesperación, eso es lo que se busca en el cuento materialista de terror. Tú no sabes ni siquiera si la persona quiere hacerte algo, pero tú, mientras tanto, sientes miedo, sientes desesperación, corres. ¿Y qué pasa si la persona corre detrás de ti? Y tomando una escena que es muy típica, tú ves la puerta de tu casa a 2 cuadras y empiezas a correr y sientes que no llegas. Y la puerta parece que se fuera haciendo más lejos y más lejos, y nada más oyes los pasos atrás de ti que se acercan. Esa sensación es lo que se puede encontrar en los cuentos de este libro y en los cuentos de cualquier autor de cuento materialista de terror. Nada más como remate pensando en este ejemplo. Ahora imagínense que cuando voltean hay 2 escenarios, ¿no? Puede ser efectivamente alguien que te quiere hacer daño, puede ser tu mamá, que te venía persiguiendo todo el camino y pues eso se le hace agradable. Pero ¿qué pasa si cuando volteas, lo que volteas a ver ni siquiera es algo que tu razón pueda entender? Encuentras algo que va más allá de los límites de la comprensión humana. Eso es en donde el terror materialista se vuelve horror cósmico. Entonces eso es justamente el estilo que aparece aquí en mis cuentos, o que trato de que aparezca en mis cuentos. Y es un estilo muy especial, es un estilo que no se da mucho allá en México y en Chiapas, en Comitán mucho menos, pero mientras pues, tomas un traguito de salud, de tu té, salud, muchas gracias a toda la gente que está con nosotros, de salud. Hay un cuento, ahorita que decías a quienes somos padres de familia, que me gustaría mucho que nos contaras, y para la gente sobre todo que te acompaña, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo fue tu proceso de creación? Porque hablas de una niña. Yo tenía como 30 años que no te veía, ¿verdad? Pero ahora te veo con una nena y está inspirado en tu niña, está inspirado en alguna situación. Y mientras nos los cuentas, nuevamente agradecer mucho a la gente que también te está mandando saludos. Gracias. Ya nos levantaste el rating porque hay muchísima gente viéndote, saludándote. Lo vamos a leer todos, por supuesto, mientras no tengan ninguna situación ofensiva, ¿verdad? Pero, ¿qué nos cuentas de esa situación? Ok, no les voy a spoilear el cuento porque además es mi cuento favorito del libro. Les decía ahorita que el cuento materialista de terror se basa en situaciones cotidianas. Entonces, a los que quieran leer el libro, a los que se lo quieran llevar, la historia se llama Reine.
Casualmente mi hija se llama Regina, casualmente, ¿no? Y ese cuento en particular proviene de una práctica muy nociva para un matrimonio, que es que yo quería asustar a mi esposa, pero no quería asustarla como me escondo atrás de la puerta y ¡bu! O sea, quería que sintiera miedo de verdad, o sea, quería que de verdad estuviera asustada y aterrada. ¿Por qué? Porque mi mente funciona de maneras muy suicidas a veces. Y entonces un día hablando con ella, platicando de nuestros miedos comunes y demás, llegamos a la conclusión de que uno de nuestros miedos más grandes pues, es que le pase algo a nuestra hija. Y creo que es un miedo común para todos los padres, para todas las familias, que le pase algo a nuestros chiquillos. Y además tuvo la bondad, mi querida esposa, de contarme un sueño que tuvo, que había despertado agitada por ese sueño. Y yo dije, ¿y si agarro ese sueño y agarro el miedo que ya sé que tenemos de que algo le suceda a nuestra hija y lo convierto en un cuento? Y de ahí salió Reina. Y luego tuve la osadía de leérselo y creo que se enojó conmigo un poco, porque cómo era posible, porque ahora tenía esa idea en la cabeza y ahora ya no podía dejar sola a nuestra niña en la casa porque tenía la idea de que algo le podía pasar, ¿no? Yo feliz y triste al mismo tiempo, ¿no? Porque por un lado decía, la madre, mi esposa ahora está muy enojada conmigo, pero por el otro lado decía, logré asustarla al punto de que de verdad no se despegaba de nuestra hija en los momentos críticos del día, ¿no? Y espero que eso le suceda a cualquiera que lea la historia, que luego diga, ay, si eso ni da miedo, y luego voltea a ver a sus hijos y sea como, mejor voy a decirle que duerma conmigo hoy, ¿no? Mejor Maya, ahorita vengo, voy a la tienda, no, voy contigo, yo te llevo, ¿no? Esperaría eso. Y eso también habla un poco, digo, ahorita me voy a salir un poquito de la inspiración, ¿no? O sea, la inspiración no proviene necesariamente de lugares complicados, ¿no? Y yo siempre lo digo, yo no soy un escritor, yo soy un fan del horror que Aguizas sabe escribir y que Aguizas escribió y publicó. Pero creo que la inspiración debe de provenir de lo cotidiano, porque si no, estoy seguro que no todos nosotros se encuentran con el conde Drácula en la calle, ¿no? Pero como les decía ahorita, estoy seguro de que todos, cuando nuestros hijos se van, sentimos que algo les va a pasar y estamos con el corazón desasosegado, ¿no? Y esto es muy importante, ¿verdad? Conocer el otro lado de quién inspiró, qué te ha pasado, de dónde traes la inspiración y todo eso. Hay un cuento que se llama Testigo. ¿Nos pudieras leer un pedacito claro, o también platicar, si lo ven, bueno, está sabrosa la plática, ¿verdad? ¿De dónde vino ese cuento? De repente hay un micro cuento, ahorita vamos a hablar de ello, donde el personaje te habla a ti y te dice, oye, ¿y tú matas a tus personajes? También nos los platicas ahorita. Ok. Este es una percepción mía. Por lo poco mucho que conozco a la gente de Comitén, estoy seguro de que este es uno de los cuentos que les puede gustar. Les voy a leer un pedazo, ¿va? Mudo e impotente, agazapado en el rincón más oscuro de la pieza, contenía sus ganas de cubrirse los ojos, pues quería tener vívido hasta el mínimo detalle del acto atroz y especialmente quería ser capaz de recordar la cara del asesino para siempre. La luz rancia de las bombillas apenas parecía suficiente para sus ojos gastados, endurecidos por seguir milímetro a milímetro cada uno de los movimientos del psicópata. No podía sino tratarse de alguien trastornado, mientras arrancaban la vida de cada infante en el dormitorio superpoblado, único en la casona victoriana de tapices raídos y maderas sueltas. Comenzaron los gritos, y la escena se tornó aún más grotesca. Súplicas, llantos, alaridos que iban y venían entre las literas, se escurrían detrás de los pocos muebles, rasguñaban la puerta asegurada o intentaban alcanzar las altas e inútiles ventanas. El monstruo no se detuvo y con parsimonia continuó su tarea. Cuando un niño le mordía en el brazo, pronto una hoja afilada atravesaba de lado a lado su pequeña cara
y esta era prácticamente arrancada del cráneo en medio de una marea roja. Almohadas, libros, portarretratos, incluso un par de cajones volaron hacia el cuerpo del verdugo sin provocar más que un par de gruñidos y una sonrisa refulgente en aquel rostro enjuto y demacrado. Pronto el horror se extendió hasta el rincón que le servía de escondrijo. Llegó con la forma de las bocas inmensamente abiertas de los niños, cuyos gritos se ahogaban sin poder salir de sus gargantas. Podía sentirlos, amontonados a unos pocos centímetros de donde se encontraba ahogando él mismo sus propios gritos. Quería ayudarles, pero sabía que era la mano inexorable del destino la que movía las piezas en aquella habitación. Su misión era observar, recordar, estar atento a cada detalle que sirviera para contar la historia después. Y hasta ahí, ¿verdad? Y hasta ahí, hasta ahí se los comparto. Le mandamos un saludo a alguien. Tu próxima presentación, no es por presumir, pero no será en ningún rincón de Comitán, será en la capital del país. Correcto. ¿Dónde, cuándo? Por si alguien te está viendo. Y por supuesto, saludos a la editorial que hace posible todo esto. ¿De dónde es la editorial? Ok, primero, la editorial se llama La Tinta del Silencio. Es una editorial independiente mexicana. Tiene su sede en la Ciudad de México, pero editan obras en diferentes partes de la República de autores, me gustaría decir nuevos como yo, pero no, la verdad también tiene autores mucho más reconocidos y con mucho más carrera de la que puedo yo tener. La próxima presentación de Cinco Estacas va a ser en la Ciudad de México, por si hay alguien que nos esté viendo en la Ciudad de México, en la librería El Hallazgo, que se encuentra en la Condesa, que se encuentra en la Condesa. Ahí no voy a estar solo, es una presentación especial con motivo del Día de Muertos y justamente va a ser el próximo fin de semana, el 1 de noviembre. Voy a estar junto con otros dos autores, uno que se llama, no recuerdo ahorita sus nombres, pero sus libros, uno se llama Amorfismos y el otro se llama Microfilmes, si no mal recuerdo. Pues son los tres, somos autores de cosas macabras. No quiero decir de horror porque todavía no conozco bien sus obras, pero definitivamente estamos dentro de lo siniestro y lo macabro. Entonces, si están por allá, si quieren dar una vuelta, sábado 1 de noviembre en la librería El Hallazgo en la Condesa, ahí vamos a estar a partir de las 7 de la noche. Okay. Hay algo muy importante en tu obra, en tu libro, además del título que ahorita nos vas a contar, por qué Cinco Estacas y por qué la portada y qué se te ocurrió por ahí. Combinas cuento largo, cuento un poquito tradicional, ya decías tu género, cuento materialista, te damos chance por supuesto, minificción o microficción, que esta situación para la gente un poquito más joven empezó a popularizarse, no es tan nuevo, pero empezó a hacerse más popular con la llegada del X o Twitter antes, ¿no? O Twitter, y entonces poder escribir un cuento, poder escribir un relato, poder escribir algo en menos de 140 caracteres, a veces es muy difícil el arte de resumir o el arte de ser breve. ¿Cómo combinas entonces, y yo creo que eres de los únicos autores, por lo menos aquí en Comitán, en Chiapas, que hace esta fusión de combinar cuento o cuento materialista con microficción o minificción? Y si alguien nos está viendo y dice, ¿qué es eso? ¿Qué es la microficción? Ajá. Pues como les decía, la microficción, para empezar, no es nueva, o sea, nueva para nada. O sea, Borges experimentó con la microficción, Monterroso tiene la microficción más famosa de la historia, que se llama El Dinosaurio. No sé si alguno de ustedes la conoce. ¿Se las puedo decir de memoria? ¿Quieren que se las cuente? ¿Sí? ¿Quieren que se las cuente? Sí. El dinosaurio de Monterroso es el siguiente. Dice así: y cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. Es la microficción por mucho más famosa de la literatura latinoamericana. Y creo que esta microficción es un excelente ejemplo de lo que se trata. O sea, es una historia autocontenida en muy pocas sentencias y que además deja libre a la interpretación, lo mismo que cierra en términos de ser autoconclusiva. O sea, sabemos que, voy a agarrar ese ejemplo, sabemos que hay una persona durmiendo, sabemos que hay un dinosaurio, sabemos que la persona soñaba con el dinosaurio y sabemos que al despertar el dinosaurio seguía allí. No necesitamos saber más
No necesitamos toda esta explicación que acabo de dar, no viene descifrada en una narrativa corta o larga, no sabemos quién es la persona, no sabemos por qué está soñando. Lo que nos queda es el asombro de saber que no solamente se trata de un animal prehistórico extinto, sino de un sueño materializado. Y entonces cada uno de nosotros puede darle la interpretación que quiera. Para empezar, ¿el sueño era bueno o malo? El dinosaurio era un dinosaurio, era un T-Rex que va a comer, era un dinosaurio de caricatura, ¿no? Te quiero yo, tipo Barney. ¿Qué dinosaurio era? Eso no me importa, no lo sé. Cada lector puede decidir qué tan aterrador, qué tan fantástico, qué tan dulce, qué tan noble, qué cosa hacer con esa historia. Y en la mayoría de las microficciones están presentes esas dos características. Efectivamente tuvo un boom en Twitter. De hecho, había un hashtag que era microficción y había un hashtag que se llamaba microhorror, que fue justamente donde yo empecé a darme a conocer un poco más por mis textos. Los primeros que me invitaron a publicar algo fue en una antología que se llamaba justamente Microhorror, del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, que existe, por si no lo saben. Y lo que sucede es eso, ¿no? El canal te obligaba a tener 140 caracteres. Entonces, muchos escritores de muchas tallas, de muchas formas, de muchos estratos y estilos, se volcaron a aprovechar y a construir estructuras narrativas alrededor de Twitter. Había quien se iba por lo más tradicional y construía historias en bloques de 140 caracteres, es decir, una historia larga como en parrafitos, con sus personajes y toda su estructura. Y había quien se aventaba a hacerlo directamente en la microficción. Hay autores conocidos o que se resolvieron reconocidos en ese momento, como Alberto Chimal, como José Luis Zárate, que son autores ya de carrera y que tienen obras muy interesantes, personajes desarrollados increíbles. Para que tengan una idea, nada más, saludos ahí por si me llegan a ver algún día. Alberto tiene un libro que se llama La Torre y el Jardín, que es buenísimo, y uno que se llama Los Esclavos, que a mí me gusta mucho, y José Luis Zárate tiene un libro que se llama La Ruta del Hielo y de la Sal, que para los aficionados al terror narra lo que pasa en el barco de Méter cuando llevan a Drácula de Rumania a Inglaterra, y así como ellos hubieron muchísimos más. Entonces todos nosotros, porque ahí sí me incluyo, decidimos explotar este género rápido, de consumo rápido, que además se adecua a una realidad social actual, que es que la mayoría de la gente ya no lee con la facilidad y con la longitud de antes, ¿no? Hablaba con mi esposa hace poco de que la lectura ahora no es escasa, sino rápida. O sea, tú tienes que llegar a un público que agarra y ve en su pantalla un texto, y entonces si le muestras una hoja llena de texto, pues lo va a saltar. Incluso la generación Z, que me disculpen, pues tiene una forma hasta de escribirlo, ¿no? Mucho texto. Entonces las microficciones se volvieron una forma fácil de llegar a nuevos lectores. Y muchos nuevos lectores se acercaron a personas que escribíamos gracias a ellas. Entonces por eso creo que muchos nos quedamos haciéndolas, ¿no? Y además tienen la ventaja de que así como son fáciles de leer y rápidas de leer, también son fáciles de escribir y rápidas de escribir. No digo que uno escriba y lo primero que caiga, ¡paz!, ya está, ¿no? Yo soy fiel testigo de que una microficción de 2 oraciones se edita 45 veces antes de publicarse, ¿no? Pero sí te permite mucha más agilidad. Y de nuevo, retomando esto de la inspiración, si de repente vas por la calle y ves un gato parado ahí en la calle y te llega la historia a la cabeza, no tienes que llegar a tu casa, abrir tu computadora, abrir tu programa o sea, no, o los que son más puristas, a sacar tu máquina de escribir, a poner la hoja de papel. Lo que haces es sacar su teléfono y decir, hay un gato en la mitad de la calle mirándome, seguro quiere algo, espero que sea bueno. Y eso ya es una microficción, digo, es muy burdo ese ejemplo, pero es tan fácil de hacer como eso, ¿no? Entonces, creo que es interesante y creo que más gente debería de intentarlo, porque también permite desahogar el gusto de hacer literatura sin necesidad de tener que pensar en una trama argumentativa que lleve a una persona a través de un viaje, de una experiencia, sino simplemente concentrarla en un momento específico, ¿no? Vamos a hacer, si nos lo permite la editorial, hay una microficción fabulosa que tengo acá lista y queremos escuchar. ¿Cuál quieres? Por supuesto, la del pez. ¿El pez? La del pez. Para que la gente que hizo favor de estar con nosotros, también para Charlie, para Naye, para Rosenberg, los anfitriones hoy en este Café Giraluna, muchísimas gracias. Y para que le pongan atención, se lee muy rápido, pero
cada quien puede tener su contexto, su idea, su resultado, sus imágenes, ¿no? Sí, ese es el chiste. A ver. Está en la sección que se llama dibujos. Recuerden que es rápido, así que atentos porque se escapa. El pez que dibujé hace un mes cobra vida por las noches. Le he oído chapotear en su pecera de tinta y papel. Hoy dibujaré una mujer. Y mañana, quizá, una pistola. ¿Sí? Y fin, ¿no? Aprovechando que estoy en esta sección, les voy a leer otro texto. Este me gusta a mí. Mucho más macabro también. Los trazos del niño eran aterradores, negras visiones de un futuro cercano. Así que cortaron sus manos, sacaron sus ojos y lo ataron a un árbol en medio del bosque. Al día siguiente, el árbol había muerto, no había rastro del niño, y en la puerta de cada casa habían clavado un dibujo. Y ya. Está el aplauso de tu público. Es difícil, ¿no? Es un género, decíamos, no es nuevo. Ya lo decías Borges y hay algunos autores. He leído mucho a autores chilenos que a manera de protesta, ¿verdad?, dan a conocer también el sentir o lo que pasaron con sus gobiernos, con lo que habían ocurrido en diversas épocas, pero también puedes dar a conocer estas historias como más personales. Sí, totalmente. Digo, finalmente la literatura se trata de hacer lo que tú quieras hacer, ¿no? Y de contar la historia que tú quieras contar. A mí me gusta lo macabro, pero la microficción hay de tipos, ¿no? Y hay de estilos. Hay microficción erótica, hay microficción romántica, hay microficción infantil, hay microficción fantástica en el sentido dragones y princesas. Hay microficción de contenido altamente socialista y además hay mezclas de eso, ¿no? Yo recuerdo, ahorita no recuerdo, esta sí no me la aprendí, pero recuerdo mucho un autor argentino que hizo tal vez algunos de ustedes, si están metidos en el movimiento estudiantil y demás, han visto la historia de La Noche de los Lápices, o han visto la película que se llama La Noche de los Lápices, que básicamente es el equivalente de Tlatelolco, pero en el cono sur. Y esta microficción que escribió él justamente es, en un par de oraciones, un retrato de lo que sintió un estudiante desaparecido cuando se dio cuenta que ya no iba a aparecer, ¿no? Y es al mismo tiempo historia de horror, es al mismo tiempo historia de amor, es al mismo tiempo denuncia social y es al mismo tiempo recordatorio de las atrocidades de las dictaduras políticas y demás, ¿no? Entonces eso es lo más bello, no solo de la microficción, pero se puede encontrar definitivamente. Y te tengo una pregunta. El cuento que más te gustó, o el que más me gustó también a mí, que decías el tema de la cama, de la niña, de tu hija, del sueño de tu esposa, y lo vas relacionando de repente, y aquí dice sueño, y en sueño de repente vuelves a tocar estas figuras literarias de la cama, del monstruo, de todo eso. Podríamos leer, no sé si lo tienes, 47, de mi padre siempre. Sí, claro. Y ojalá vayan teniendo una figura y nos pueden contar ahorita. Vamos a abrir el panel también porque estamos hablando del cuento materialista, de la microficción, y enseguida también pedimos si alguien quiere hacer un comentario, preguntarle algo al autor, por supuesto, y agradecerle al Club del Miedo que también nos están cediendo este espacio, y preguntarle al autor si ha tenido algún episodio también aquí en Comitán, cuando era niño, cuando era joven, de algo que le haya ocurrido. A ver. Nada más una nota para que entiendan un poquito por qué estamos leyendo así. El libro está dividido en digámosle, secciones que tiene diferentes temas, ¿no? Entonces, las microficciones están divididas por esos temas, y esta está, como la anterior estuvo en dibujos, esta está en una sección que se llama Sueño o Ensueño. También es muy rápida, ¿eh? Y no se preocupen si no les da por aplaudir, no pasa nada, seguimos platicando. Mi padre siempre me repetía que no había nada bajo mi cama. Y en efecto, no había nada. Mi cama pendía sobre un abismo sin fondo. Y les decía, tuve la oportunidad de ser de los primeros, tal vez en Comitán, de tener tu libro, y se repetía el tema de la cama, el tema de la niña, el tema de mi padre, y después de ese viene otro también que dices de la cama, entonces ya dije, algo hay ahí. Ok,
A ver, dice, cada vez que veo bajo mi cama, para que nos los cuentes, aquí lo tengo si quieres. 47. Sí. Luego ya no me acuerdo de mis propios cuentos y cuando los leo digo, ya me acordé. Sí. Cada vez que veo bajo mi cama, veo a un niño que a su vez me ve desde el borde de su cama. Creo que duermo sobre un espejo. Tiene, ¿verdad? Muchísimo el aplauso para el autor, por supuesto. Te voy a robar tantito la palabra. Estos particularmente, no es que yo tenga algo con lo que hay debajo de mi cama. De hecho, abajo de mi cama lo más probable es que hubiera mugre, zapatos, botellas vacías de agua, tías. No. Hay una situación aquí muy importante. Yo soy, y cualquiera que me conoce, y gracias a ustedes por querer conocerme, sabe que soy fanático acérrimo de la literatura de un autor estadounidense que se llama Howard Phillips Lovecraft. Y Lovecraft tuvo una etapa que se llama su etapa onirista, en la que todas sus historias ocurren en el reino de los sueños, en realidades que solo se alcanzan a través del sueño. Él a su vez estuvo influido por otro autor llamado Lord Dunsany, que también él desarrolló mucho el concepto del sueño como un terreno aparte. Y muchas veces los sueños son, o más bien, todo lo que rodea al acto de soñar es una fuente inagotable de inspiración de historias. De nuevo, siguiendo la misma lógica, ¿no? No solamente es el sueño en sí mismo, no solamente es el dinosaurio de Monterroso, no solamente es el niño bajo la cama de mi cuento, que tal vez era yo o no, sino pensemos en el momento en el que nos vamos a dormir, ¿no? La semana pasada en el Club del Miedo, creo que brevemente comentamos esta sensación al dormir de que algo te pasa. Cualquiera puede recordar la parálisis del sueño, que se le subió el muerto. Y particularmente hay un momento aterrador, uno que a mí me parece aterrador, que odio como no tienes idea y me produce un miedo infinito que no me deja dormir irónicamente, que es ese momento justo antes de conciliar el sueño en el que tu cerebro te pasa un resumen de todas las cosas que te preocupan. Y entonces tú dices, desde las cosas más triviales, habré apagado el gas, cerré bien la puerta, hasta las cosas un poco menos triviales, tengo que entregar un proyecto mañana, a ver si no se le acaba la pila a mi teléfono. Unas mucho menos triviales, tengo que pagar el carro, la mensualidad del carro, la renta. Hasta cosas mucho más complejas como, ¿estaré haciendo bien las cosas? ¿Soy suficiente? ¿Qué opina la gente de mí? ¿Qué opino yo de mí mismo? Y sus terribles soluciones, ¿no? Ese momento es particularmente aterrador, yo lo digo abiertamente, me aterra, me aterroriza, mi esposa no me va a dejar mentir. Y el mundo del sueño es justamente el lugar a donde llegas después de eso. Entonces tus sueños se ven invariablemente influenciados por esos últimos pensamientos. Y puedes construir historias no solo con base en esos pensamientos y en cómo se relacionan con tus sueños, sino en la sensación con la que despiertas al otro día. Y no tienes que tener sueños lúcidos y recordar vívidamente tus sueños, sino solamente recordar esa sensación que te dejan. Y entonces tú puedes sentarte a la mesa del desayuno maravillado porque dijiste, no me acuerdo que soñé, pero estuvo bonito, ¿no? O despertarte y no querer levantar, no querer poner el pie en el piso porque ya te despiertas con una sensación desagradable, así como, ay, voy a ser un día malo, ¿no? Entonces todo eso coadyuva para construir estas esferas de lo onírico que aterrizadas en cuentos nos dan paisajes que la realidad no nos puede dar. Y ya, perdón. Bueno, correcto. Vamos a comentar algo muy importante. Se viene el Día de Muertos, desearte mucho éxito en tu próxima presentación que será en Ciudad de México, y si nos pudieras leer un poquito hablando de esta situación de Día de Muertos, de cómo desapareces o mata el escritor a sus personajes, página 54, estamos abusando, el autor y el escritor, y a Pablo Andrés o a Cafi lo conocemos, ¿verdad? En la etapa rockera, pero también eres un gran lector, nos compartió, por supuesto, para quien lo conoce, pues siempre caminando por las calles de Comitán, siempre con la música, pero también siempre con los libros.
Pablo Andrés lee mucho a sus autores, Edgar Allan Poe, Ambrose Bierce, a ver si lo decimos bien, Lovecraft, Robert Howard, Clark Smith, Frank Long, August Derley, Thomas Ligotti. Entonces tienes literatura no solo local, no solo, decíamos con Florecita, no solo Rosario Castellano, no solo tal vez a Maestro Oscar Bonifaz, no solo a Sabines, no solo vaya de acá, de nuestra región, sino también tus horizontes a través de la lectura. Has viajado y has viajado en tus trabajos, en todas las situaciones que has experimentado. ¿Te gusta de repente dibujar a tus personajes? ¿De repente los aniquilas, los matas a tus personajes? ¿O cómo le haces con tus personajes para tus cuentos o microcuentos? Okay. Yo me puedo denominar a mí mismo bibliófago, porque devoro libros. Últimamente no, la vida cotidiana me ha hecho mella y ya no leo tanto como antes. Pero en mis mejores momentos, solito en la universidad, sin nada que me dijera qué tenía yo que hacer, pues sí me leía yo 4 o 5 libros al mes, ¿no? Y aquí en Comitán hay mucha gente que recuerda mi figurite, porque esto es desde niño, sentado en la biblioteca pública, pues eso, leyendo cosas que no siempre eran pues, las más aptas para un niño, ¿no? Y no digo con eso leer cosas extrañas, ni mucho menos, pero pues yo me divertía muchísimo leyendo la sección de consulta, enciclopedias y enciclopedias y enciclopedias. Toda la sección sepan cuántos, toda la colección 086, me la chuté una y otra vez. El primer libro que leí por completo fue justamente esa colección, que fueron las aventuras de Sherlock Holmes. Y lo mismo me leía Derecho Civil, Procesal y Física Cuántica, que tal vez no entendía yo en algún momento de mi vida, pero con el tiempo lo hice. Y si algo aprendí de eso, o si algo se quedó conmigo de eso, es lo que me gustaba, ¿no? Entonces, uno de mis libros favoritos de toda la vida es La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. Hay uno de los cuentos aquí en el libro en el que yo abiertamente me dije a mí mismo, quiero que suene, no a una historia de piratas del siglo XIX, pero sí quiero que suene al tono con el que Robert Louis Stevenson escribió La Isla del Tesoro. Quiero que los personajes se sientan como se siente Jim Hawkins, como se siente Long John Silver, como se siente el caballero Trelawney, perdón, luego nerdeo bien chido. Quiero que se sientan así. Y del otro lado, por ejemplo, está Lovecraft, y digo, quiero que mis personajes suenen a Lovecraft, o más bien, quiero que mis ambientes suenen a Lovecraft. Lovecraft tiene la mala costumbre de sobredescribir las cosas. Entonces quiero clavarme en hacer descripciones innecesarias, en utilizar palabras que ya están en desuso, en utilizar arcaísmos y cosas por el estilo. Y cuando los personajes aparecen en la historia, en mi cabeza, los personajes inexorablemente son víctimas. Una característica fundamental del cuento materialista de terror, y que conocerá cualquiera que sea aficionado a las películas de terror, es que al final al protagonista no le va bien, ¿no? En las mejores películas de terror, uno dice, el chavo se salvó, y al final el monstruo siempre regresa, siempre quedó escondido en una parte, va a resucitar, no sé, lo que permite las segundas y las terceras partes. Y en las mejores películas de terror, el protagonista muere, ¿no? O el protagonista se vuelve loco, o el protagonista desaparece, o algo terrible le pasa al protagonista. Entonces, en mi cabeza, todos los personajes son víctimas de lo que les va a pasar, que no sé qué es. Yo sé que hay ahorita una persona viva en mi cabeza a la que le va a pasar algo horrible si ahorita salgo a la calle y algo me inspira una historia. Y cómo se ve esa persona depende de lo que le inspira. Hay cuentos, hay historias. Sí, hay al menos un cuento en este libro que seguramente cuando ustedes lean van a decir, suena a un lugar de Comitán. O sea, puedo reconocer un lugar de Comitán, no un lugar específico, no San José, no La Pilita, no el barrio de las 7 esquinas, pero puedo reconocer que esto ocurriría, esto es algo que podría ocurrir en Comitán. Hay otros que van a sonarles a la Ciudad de México, y hay otros que van a sonarles a estilos, van a decir, esto suena a un cuento de Edgar Allan Poe, esto suena a un cuento de Lovecraft, esto suena a un cuento de Ligotti. Y hay personajes que viven y mueren como esos mismos personajes. Se van a decir, esto suena a alguien que yo conozco, esto le podría pasar a mi hermano, esto le podría pasar a otra persona, y obviamente esto me podría pasar a mí. Que creo que es lo que pasó con ese cuento, que te sentiste identificado como papá con, esto me puede pasar a mí. Entonces,
Mis personajes tienen la mala costumbre de querer enfrentarse a las cosas desde su óptica, y no son, por tanto, cuando yo digo que son víctimas, no es que sean buenos, es más, algunos son verdaderamente aterradores como individuos. Más bien lo que pasa es que para ellos la concepción del bien y del mal va más allá de si haces cosas buenas o si haces cosas malas. Tengo una razón para hacer las cosas. Y entonces es difícil a veces encontrar empatía cuando no hay, obviamente, un héroe y un villano. Pero también es más interesante poder pensar, de repente, leer una historia y decir, híjole, tal vez esa persona que está en la historia, yo puedo decir, pues, ¿por qué hizo eso? O no me cayó bien. Me desagradó. Les decía al inicio que mis cuentos pueden producir desagrado, pero el chiste es que te produzcan la reflexión de decir, ¿y tenía una razón para hacerlo? O sea, ¿qué es lo que lo llevó a actuar de una forma, a meterse en problemas o a querer salir de ellos? ¿Qué es lo que te trajo hasta un punto específico? Y algo también particular es que es una figura literaria también muy popular. También tengo personajes que son personajes ausentes. El protagonista de la historia no aparece en la historia. Y eso es algo que a mí me gusta, porque al mismo tiempo que me ahorra la fatiga de pensar en el personaje, no voy a ser bien sincero, soy un poco flojo en ese aspecto, también permite que cualquiera le ponga la cara y el cuerpo y la voz y lo que quiera al personaje. Entonces hay historias que suceden alrededor del personaje principal, pero el personaje principal brilla por su ausencia. Recién ayer vimos una película, se las recomiendo si pueden. ¿En qué stream? ¿En Netflix? No estaba en Netflix, pero bueno. Vemos una película que se llama una peli que se llama Relatos Salvajes, que es justamente una colección de relatos cortos, y el primero es justamente, tiene esa figura, un personaje principal que no sale en la película, ¿no? Entonces, Max, ok. A ver si los amigos de Max se mochan con una lanita por el comercial, chéquenlo, es muy bueno, son historias sudamericanas, la mayoría son de autores sudamericanos. Entonces, este personaje ausente también vive allí. Y no te voy a dar más choro, voy a leer el que me dijiste, que justamente habla de eso, ¿no? De lo que hacemos los malvados escritores a sus pobres personajes. Ahora bien, este cuento en particular, se los digo a todos, tiene truco. Se los voy a leer y se los voy a leer con muchísimo gusto, ¿ok? Pero no va a tener sentido hasta que lo lean. Eso es súper importante. O sea, los que puedan leer el cuento va a tener mucho más sentido cuando lo lean, ¿vale? Entonces, ¿siempre matas a tus personajes? Sí. ¿Y cómo te gusta hacerlo? Por lo general, con puntos suspensivos. ¿Ok? Y una cosita. A ver. Ahorita que hablamos de mi pasado lector, que me gusta leer, este libro lo traje por eso, lo traje para hacer un comercial gigante. Yo espero que la gente diga, más que decir, este no es el tipo de libro que leo, que diga, fregar, suena raro, quiero leerlo porque es diferente, porque no es lo que estoy acostumbrado a leer. Hablo de mi libro, por supuesto. Pero además quiero que la gente lea cosas diferentes. Y por muy buenos que sean los últimos libros de, no sé, Stephanie Meyer, dense una vuelta por su biblioteca pública, que tiene cosas maravillosas, o búsquenla en internet un PDF. Yo nunca he dicho que el libro tiene que vivir en el formato impreso, aunque es preferible. Y búsquense este libro. Se llama El Libro de la Imaginación. Compilado, es una antología compilada por un escritor que se llama Edmundo Valadez. Edmundo Valadez es, entre otras cosas, un gran cuentista. Y el Libro de la Imaginación está plagado de cuentos, de minificciones, de mini y de microficciones. Este libro yo lo leí cuando tenía, no sé, 12 años, 13 años, en mi adolescencia temprana, y me cambió la vida. No solamente porque conocí el género de la microficción que les decía muy antiguo, no solo porque me acercó a autores que de otra manera jamás hubiera conocido y que muchos tal vez nunca conozcan, incluyendo el propio Edmundo Valadez. Aquí viene el dinosaurio de Monterroso, por cierto. Sino que además no puede estar mejor su título, o sea, despierta la imaginación. Voy a ser muy franco con ustedes. La idea de dividir en secciones de temas salió de aquí.
porque me pareció genial. Te permite encontrar rápido, no el cuento que quieres leer, sino lo que quieres leer de acuerdo a tu estado de ánimo. O de repente el tema del que quieres leer. Hoy tengo ganas de leer un cuento sobre, no sé, un cuento sobre insectos. Hay una sección completa de insectos. Hoy tengo ganas de leer un cuento sobre armas. Hay una sección completa de armas. Entonces, este tipo de libros tienen, además de ser excelentes obras, la virtud de despertar la curiosidad. Y la curiosidad se manifiesta a través de muchas formas, pero la mejor es la creación literaria. Entonces, si ustedes tienen problemas fomentándole la lectura a alguien, o ustedes ya se aburrieron de leer siempre lo mismo, busquen este tipo de literatura. Y si ustedes quieren empezar a escribir, si ustedes quieren decir, ok, ya me harté de leer a otros, quiero que otros me lean a mí, busquen este tipo de libros y van a ver que encuentran la inspiración que necesitan para hacerlo. Correcto. Tengo dos preguntas más y, como dice Pablo Andrés, vamos a ser un poquito políticamente incorrectos. Les voy a ceder este asiento para 3 personas que gusten felicitar, preguntar o decirle algo o comprarle el libro. 2 preguntas, mi estimado Pablo, para ceder y ser políticamente incorrectos, como tú nos dices. ¿Para quién es este libro? En el público hay niños, hay jóvenes, hay personas de diferentes edades que le agradecemos mucho que estén con nosotros. Este libro, ¿le aconsejas que lo lea un joven que está en la secundaria, en la preparatoria, una señorita, o ya hay quienes son padres de familia, o quiénes deben de leer este libro a tu juicio, a tu consideración? ¿Cuál es el costo? Porque hoy reiteramos, tenemos casa llena, pero pues pocas veces te podemos encontrar, ¿verdad?, en esta faceta, y qué bueno que ya estás de regreso en Comitán, con lo talentoso que eres para la música, para escribir, para la comunicación y para todas esas facetas que te conocemos. ¿Cuánto va a costar por lo regular? Nos decías antes de empezar en vivo que tiene un costo diferente al de tus presentaciones, entonces ojalá poderte tener otra ocasión aquí en este foro o en otros foros acá de Comitán, pero aprovecharlo, si nos dices el costo y para quién va dirigido, y cedemos esta silla para alguien que te conoce mucho o para alguien de Club del Miedo que quiera felicitarte, saludarte, decirte algo, preguntarte. Y si no, yo te preguntaría si hay alguna situación con los 40 años, que más o menos somos contemporáneos, que hay un cuento que dices que a los 30 pasa algo y a los 40 pasa otra cosa. Ok, entonces, ¿cuánto cuesta y para quién es? Bueno, ¿para quién es? Voy a ser bien honesto. No es para un niño chiquito. O sea, no es para niños pequeños. Definitivamente no es un libro para toda la familia. No porque no cualquiera lo pueda leer, sino fundamentalmente porque hay cosas, como la estructura de este cuentito que les dije que hay que leerlo para entenderlo, que pues no es como para que un niño pequeño lo cache. Ahora bien, hay cuentos que van a ser más disfrutados por gente alrededor de los 20 años, de los 30 años. Hay cuentos que van a ser disfrutados mejor por personas mayores de 60. Hay cuentos que van a ser disfrutados más por adolescentes, 14, de 15 años. Porque hay historias para todos. Como les decía yo, algo muy importante es que cualquier lector pueda sentirse identificado con una parte al menos de la obra y que pueda decir, si no bien decir eso me puede pasar a mí, espero que a nadie le pase nada de lo que describo en este libro. Al menos pueda decir, eso es algo que sucede en un ambiente que me resulta familiar. ¿Quiénes creo que pueden disfrutar particularmente este libro? Efectivamente, cualquier fanático del horror, tanto del horror gótico, del horror tradicional como de otras estratificaciones del género. Cualquier persona a la que le guste leer. Cualquier lector aburrido es especialmente bueno para los lectores aburridos porque pueden encontrar cosas diferentes, pueden encontrar cosas inesperadas. Yo espero yo soy el único que espera que las historias de repente les muevan un poquito el piso y ustedes digan, después de leer esto, no me esperaba leer esto otro, ¿no? O ya que me encontré esto, espero encontrar más de esto, y ya no hay, pero encontré estas otras cosas, ¿no? Particularmente a toda la gente de Comitán, yo creo que puede ser interesante para abrir un poco los horizontes. Empezamos esta conversación y preguntabas atinadamente si aquí íbamos a encontrar al Carchog y al Cadejo, ¿no? Y creo que es justo que la gente
se olvide un ratito del carchón y del cadejo, que dejemos descansar a nuestros espíritus y a nuestros fantasmas, que dejemos descansar a nuestras apariciones y a nuestros espectros, que dejemos descansar a nuestro panteón y a nuestras casonas viejas. De repente querramos sentir algo diferente y vivir algo diferente. Entonces creo que es particularmente para los comitecos, ¿no? Para que como población, como comunidad, como cultura incluso, podamos decir, hoy leí algo que no esperaba leer. Y aunque nunca más quieran volver a leer nada sobre el género, podrán decir, ya lo leí. Y es como cuando te dan algo de comer a probar y dices, no me gusta, no, perdón, dices, no quiero. Y te preguntan, ¿pero ya lo probaste? Pues al menos poder decir, pues ya le di una mordidita, ya me pasé un pedazo por la boca, por el esófago, ya me tuve que tragar un poco de su sabor particular, ya lo tuve que digerir incluso, tal vez con algún poco de molestia, y no voy a seguir con los siguientes pasos de la digestión, no se preocupen, pero sí al menos que puedan estar abiertos a ese momento de buscar algo diferente. ¿Cuánto va a costar? ¿Mande? ¿Cuánto? Hablando del precio, voy a tomar lo que queda de mí, que es la parte más ruda del asunto. Qué bueno que me lo tomé al final. ya no son lo mismo los 40 que los 20. Pues tengo un precio especial porque estamos en Comitán y porque es la presentación del libro. No es el precio normal porque además tendría que pagar el envío porque pues no está a la venta en todas partes. Todavía no llegamos a ese punto de ser tan famosos que nos encuentran en Gandhi y en Amazon. Esperemos llegar a eso. Pero entonces, solo por hoy está a 150 pesos. Si alguien quiere una copia, traemos suficientes. No demasiadas porque tampoco peco de soberbia. Pero bueno, cuesta 150 pesos. Si alguien quiere uno y lo quiere comprar ahorita de los que estamos aquí presentes, pues nada más acérquese y pídalo. Si alguien quiere uno, si alguien le interesó y está viendo por internet, o si ustedes le quieren contar a alguien, lo cual les agradecería muchísimo porque no hay mejor publicidad que la publicidad boca a boca, y se las digo como publicista, no como escritor. Un trancazo al micrófono. Pues pueden buscarme, pueden buscarnos, yo estoy en Facebook como Pablo de la Fuente, o pueden buscarme en Instagram como Letras Caníbales, lo cual tiene su propia historia. Entonces pueden buscarlo y con mucho gusto los podemos ver en un lugar. Y voy a dejar aquí algunas copias en el Giraluna también, por si quieren hacerse la fácil la vida, pueden venir y comprarlo aquí directamente. Nada más les digo, y soy muy honesto y abierto con esto, que la promoción del precio especial es por hoy. Entonces ya si lo vienen a comprar mañana, aquí al Giraluna después, pues ya tendrá su precio regular, ¿no? Entonces 150 pesos, lleve, fresquecito y calientito para todos ustedes. Dice Ana Laura, que es poeta, ¿la conoces? ¿Ana Laura? Ana Laura Moreno. Dice, excelente programa, muchas felicidades. No sé quién es Ana Laura y no alcanzo a ver su foto, pero hola Ana Laura, qué bien que haces poesía, la poesía necesita ayuda. Y decíamos, entonces, alguien que te conoce mucho quiere... A eso, aquí viene, yo lo sé. 3 personas para ser políticamente correctos, que te feliciten, que te deseen lo mejor, que te quieran comprar el libro, que te quieran algo, ¿sale? Adelante. Viene una protagonista de un personaje que sobrevivió a mis libros. Bueno, pues he escuchado que has escrito muchas cosas y he leído una que otra cosa en algunos libros que has gustado, pero ¿crees que nos podrías leer algún otro cuento que has escrito? Que no vaya en el libro, ¿alguna otra cosa de las obras? Claro, les voy a leer un cuento que no está en el libro. Lo traje pensando justamente, esto no está preparado, lo traje pensando que si alguien decía, pues quiero leer algo diferente, se los voy a contar. Este sí se los voy a contar completo, porque como no está editado, es un estreno mundial, es un estreno especial, es para que ustedes lo escuchen. Y algo muy importante, les voy a decir algo, yo tengo una tesis artística, no significa que es una tesis, yo creo en una idea. Yo creo que el arte, para alcanzar su mayor esplendor, debe ser efímero, es decir, que se debe de terminar y de desaparecer. Entonces es muy probable que este cuento que tengo aquí, después de leerlo, ya no vaya a ser leído y publicado nunca más, para que sea un regalo especial para ustedes.
No sé si les guste o no, pero al menos que sepan que es solo de ustedes y de ustedes viéndonos por allí, y de los que ven la repetición del video, ¿verdad? Pero seguramente es algo que no va a aparecer nunca más. Se llama cámara lenta. Ocurrió cuadro por cuadro. Mi papá estaba completamente fuera de sí, desesperado por tener otra discusión con mi mamá. Parecía ser algo que ocurría cíclicamente. Él hacía o decía algo, luego un estallido de gritos, de súplicas, de argumentos, uno contra el otro sin detenerse. Mamá le reclamaba y finalmente entre gritos le decía que se fuera, que no lo quería cerca, que la dejara en paz. Papá se quedaba mudo, apretaba los dientes, los puños y se daba vuelta. Se alejaba de mamá hacia otra habitación, al baño, al patio, hacia donde fuera. Pero esa vez no había a dónde ir. Se perseguían por toda la sala. Los gritos no paraban. Desde ambos lados se insultaban y ofendían. Se echaban en cara todos sus errores, enumerados religiosamente, cronológicamente. Cada situación descrita desde sus puntos de vista individuales. Ambos tenían la razón. Nadie la tenía. A veces papá golpeaba una puerta. A veces mamá empujaba a papá. En esa ocasión no hubo empujones. No hubo golpes en la puerta. Solo un grito de desesperación que salió de lo más profundo del corazón de papá y luego la cámara lenta. Él volteando hacia la pared con los ojos cerrados, flexionando hacia atrás su cuello, disparando el movimiento hacia el muro. Mamá, después del último reclamo proferido, abriendo los ojos enormes, desorbitados, gritando: ¿qué haces? Cuidado. Luego un sonido monstruoso, como cuando rompes con el cuchillo la capa crocante de una tarta. Al mismo tiempo el tintineo de las llaves colgadas en un viejo clavo en la pared. La expresión de mamá cambiando de la rabia al miedo, a la desesperación, a la locura. Los ojos de papá poniéndose blancos mientras un hilo de sangre corría desde su frente hacia su cara. El muro llenándose de una sustancia rojiza, espesa. Mamá corriendo hacia papá, el cuerpo de papá tensándose mecánicamente para luego quedar laxo. Luego otra vez el sonido crujiente. La cara de papá resbalando por la pared, dejando un rastro rojo con fragmentos de hueso y sesos en su camino. Mamá deteniéndose en seco. Ni un paso, ni un movimiento más allá de sus manos cubriendo su boca completamente abierta. Un nuevo grito. Yo de pie en las escaleras, inmóvil, con mis ojos llenos de espanto, de lágrimas, de rabia, de tristeza. Papá en el suelo, su cuerpo sacudido por espasmos. Luego todo pasó muy rápido. Se terminó la cámara lenta. Se terminó todo. Gracias. Ok, no, que estaba. Y otra cosa, me acuerdo que me dijiste que uno de tus sueños desde chiquito era haber escrito un libro y publicarlo. Y pues veo que lo lograste, pero algo me dice que todavía no es final y que todavía no van a haber muchos libros escritos por ti y que van a ser publicados muchos más. Gracias. Gracias. Ahorita te doy su abrazo, te lo prometo. Cuidado. Damas y caballeros, Regina de la Fuente. Eso. Bueno, y yo creo que solo en Comitán podemos lograr esto, ¿verdad? Tal vez en la Ciudad de México será poco imposible abrir este micrófono. Dijimos 3 espacios. ¿Gustan saludarlo, felicitarlo, preguntarle algo? ¿Tu esposa, Florecita? ¿No tienen miedo? Ahí viene, claro que sí. Comitán no nos podemos quedar atrás. No. Ahí viene, yo lo sé. Hola, buenas noches. Buenas noches. Más que todo para felicitarte. Fíjate, me gusta bastante tu estilo, me gusta tu modo. Sí, eso de lo que veo ahorita es que hay una nueva literatura que se está empezando a dar. Bueno, tú ya traes carrera de otro lado, ¿no? Pues se nota tu experiencia.
que se está ya dando en Comitán, ya se rompió la etapa de los chistosos, ¿no? Habían escritores muy simpáticos, muy chistosos, pero esto me gusta, que atrae, es algo nuevo para nosotros, ¿eh? Está rompiendo aquí con los paradigmas, ¿no? Que ya se habían dado. Esto, vaya. Es para el stream. Sí. Esto, ¿es el primer libro que publicas? Es el primer libro. Pero sí ya habías publicado en algunas otras revistas. Estoy publicado en 2 antologías, una que se llama Microhorror y otra que se llama El fulgor de la estrella negra. Esta última también es de la misma editorial. Y estoy publicado, no está para saberlo, pero antes escribía poesía. Y mi poesía está publicada en una antología en España que se llama Escritores Noveles Latinoamericanos o algo así. Ese salió hace muchos años. Qué bien. Lo otro es que siempre cuando se hablan de cuentos de terror, no se olvida nadie de Edgar Allan Poe, pero se olvidan de Horacio Quiroga. No, para nada. No, Horacio Quiroga, y cierto es que no lo puse en la lista. Yo soy igual de ferviente fanático de Horacio Quiroga, como lo era Poe de Quiroga. Yo creo que Cuentos de amor, de locura y de muertes es una obra maestra en miles de términos diferentes, y no me quedo con La gallina degollada. Ay, no. Y no me quedo con La anaconda. Yo creo que todos los cuentos de Quiroga son geniales y bestiales a su forma, y además Quiroga creo que supo aterrizar muy bien la realidad de la época en la región de Sudamérica, y no solamente se basó siguiendo las líneas del costumbrismo latente en estas haciendas y en estas casas españolas y en estas fincas indígenas, sino que sacó el cuento de todos esos lugares y nos los trajo en la mesa y fue, delicioso, yo soy lo que quieran con Quiroga. Sí, ¿verdad? Totalmente. Cuando se menciona, y seguramente lo sabes, cuando se menciona Poe, pues Poe es como el referente del horror y de la policíaca en los países anglosajones. Y su equivalente directo más cercano es Horacio Quiroga, ¿no? Puede ser que esto no sea más que una opinión personal, pero yo sí creo que tan bueno y tan variado como era Poe, no le llega a Quiroga. Creo que la sensación que produce Quiroga, hablando de lo que me gusta de mi propio libro, es única. Los escritores contemporáneos de Quiroga y los que le siguieron, sobre todo en Sudamérica, han buscado con mayor o menor éxito lograr esa sensación. Me voy a agarrar de La gallina degollada porque es la más famosa, ¿no? Pero esa sensación que va desde no está pasando nada hasta quedarte sin respiración, absolutamente. Si no han leído a Quiroga, si no han leído Cuentos de amor, de locura y de muerte, háganlo, por favor. Créanme que es una de las grandes piezas de la literatura mundial, no solamente latinoamericana. Es así como escalofriante, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? Y al mismo tiempo te quedas así como con miedo, no me vaya a suceder. Sí, totalmente. Peculiar, algo peculiar de ahorita que mencionas de eso, es que es uno de los libros que más ha perdido en mi vida. Lo he tenido como 9 veces y siempre desaparece. Quiero asumir que es porque a la gente le gusta, pero siempre se va de mis manos. Como que Quiroga es demasiado. Lo creo. Demasiada, su vida es tremenda, ¿no? Fue el gran amor de Alfonsín de Estorní, y luego todo lo que sucede, no se los vamos a contar, lo tienen que leer, todo lo que sucede con su amigo, se va a vivir a la selva, se aleja del mundo, y aún así, con todas las experiencias que tiene, el hombre escribe aquella obra tan tremenda. Bueno, luego habla, por favor, de los cuentos de la selva. Para que sepan, los cuentos de la selva de Quiroga son básicamente sacados de su época en la selva amazónica, de hecho, selva de Bolivia. Sí, de Bolivia, ¿verdad? Sí. No me acuerdo muy bien. Híjole, es que no hay ni para dónde empezar. Son cuentos que, como dice Flor, cualquiera de nosotros que alguna vez se haya ido a un río, que haya ido a Usumacinta, al Lagartero incluso, no nos vayamos tan lejos,
hasta los lagos, sí, está bien, los lagos es una gran opción. Y se sube una balsita, va a reconocer de inmediato el horror que describe Quiroga cuando les cuenta la historia de una persona agonizando en una balsa. No les voy a spoiler la historia porque es también de mis favoritas. Sí. Pero es increíble la forma en la que él te dice cómo el personaje está enfrentando toda su existencia y estos momentos maravillosos de recuperar el destello de hacer recuento de tu vida en una situación de la cual ya no puedes salir. Es un abandono absoluto. Y en cada cuento de los libros de la selva uno encuentra esa situación. Dicen los estudiosos de las corrientes literarias y de la filosofía que hemos pasado por etapas, ¿no? El hombre contra Dios, el hombre contra sí mismo, el hombre contra la naturaleza. Pues Quiroga se las avienta todas en un solo libro, ¿no? De repente es el personaje contra las fuerzas de la naturaleza manifestada en los espacios naturales, en las criaturas, en las situaciones que se dan en la selva. De repente es el hombre contra Dios, enfrentado contra su propia necesidad de creer, contra sus creencias, contra su fe en el mejor de los casos. Es el hombre enfrentado a sí mismo, pensando y replanteándose si tomó las decisiones correctas y cómo sus decisiones afectan directamente lo que le está pasando en el momento que narra Quiroga. Y por si todo eso no fuera suficiente, todavía se toma la molestia de retratarnos cómo era la selva hace 60, 70 años, ¿no? O sea, la selva de verdad, no la selva a la que muchos de nosotros estamos acostumbrados aquí yendo a la Independencia y por Marqués de Comillas. Bueno, muchos de nuestra generación, porque ahorita ya lo veo un poco más, o antes, pero más difícil. Ya lo van a encontrar. Ajá. Entonces, esta selva que todavía era no solo virgen, sino más propiedad de otros que no vemos, de otros que viven ahí desde antes de que nosotros viviéramos, y que no son solo humanos, ¿no? Entonces, es una obra maravillosa. Yo no tengo más que loas y alabanzas para eso. Gracias por traerlo a la mesa. Bueno, felicitarte, esperamos mayor producción. A ver, sí, esto lo tenemos que leer, porque sí, te digo que están marcando un momento histórico en Comitán. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Abrimos el micrófono para una última participación. No sin antes, fíjate que algo muy importante pasó gracias a las redes. Perdón. Gracias a las redes, mi estimado Pablo Andrés, Harumi Barrios Borrayes, ¿la conoces? No, pero hola, Harumi, un gusto conocerte. Dice a dónde transferir para comprar el libro. No sé si se puede a través de Naye que mande un inbox que diga soy Harumi. Sí, claro. Y que, Claro. si quiere transferir y que venga ya el día lunes. Ahorita no sé si está en Comitán. Sí, pero... tal cual. Harumi, no sé si estés en Comitán. Si estás en Comitán, creo que es más fácil. Ahorita platicamos, ¿no? Pero sin problema veo con Naya y que se salga a través de un inbox ahí los datos para pagar y aprovechar la promoción. Ya sé que se trata de eso. Sí, debe ser para eso. Si quiere mandar un inbox al Café Giraluna con su número de teléfono, ya y yo lo contacto. Termine la transmisión y la firma de autógrafos, por supuesto, ya te pondrás en contacto con ella, claro, para ojalá que hacerle su descuento por... Gracias, Harumi, muchas gracias. Y última participación, antes de la firma de autógrafos, antes de la cierre de transmisión. ¿No? ¿Nadie más? Perfecto. Un caballero, a ver. ¿No? ¿Está bien? Estamos en paz. Bueno, por allá. A ver, adelante. Sí, adelante, a ver. Pablo, mi duda es, ¿por qué decidiste hacer el libro con historias ficticias? Yo entiendo que un escritor tiene doble trabajo, hacer un libro de su imaginación, pero como es de misterio, de miedo y demás, ¿por qué no fue un libro de historias reales, vividas, pues historias vividas, anécdotas de la gente? Porque hay mucho material para todo eso, pero definitivamente yo entiendo que tu capacidad para escribir se queda reflejado en las historias
que tú nos estás compartiendo, porque todo es por tu imaginación, ¿verdad? Y te felicito, Pablo. Gracias, muchas gracias. Para la gente que no pudo escuchar la pregunta, básicamente es por qué escogí hacer relatos que no provienen de fuentes verídicas, que no están basados en hechos reales. Y creo que un poco la pregunta, como la planteaste, se autorresponde. Hay dos lados desde donde abordar la situación. La primera, soy muy respetuoso de la vida de otras personas en términos de sus experiencias. Y yo creo que yo sería bastante incapaz, dentro de mi poca o mucha experiencia escribiendo, y no solo escribiendo literatura, escribiendo cualquier cantidad de cosas, plasmar lo que una persona que vive una experiencia sobrenatural siente cuando la vive. Y además de eso, hay algo muy, muy, muy importante. Hay cientos de miles de historias sobrenaturales. Y todas esas historias que merecen ser contadas, que en ningún momento merecen pasar desapercibidas, ocupan un lugar, desde mi perspectiva, siempre aclaro esto, ocupan un lugar muy importante en la cultura popular, que es la transmisión oral. Yo sí creo que las historias que nos pasan son historias que contamos de frente. Son historias en las que nos reunimos, como aquí en el Club del Miedo, a decirles, fíjate que una vez me pasó esto, ¿no? Y creo que cuando uno las baja al libro, al quitarle este elemento de la sensación real, de la visceralidad con la que alguien que vive algo lo cuenta, y de la presencia además, las convertimos un poco en ficción. Se pierden un poco no solo de su sabor, sino de su impacto. Uno puede leer y decir, Azucena vivió en una casa encantada en Toluca, y dices, ¿y qué diferencia hay entre el personaje de Poe que vivió en una casa encantada? ¿Qué diferencia hay, no sé, a Alex se le apareció un muerto en el panteón, se le apareció un espectro en el panteón? En cambio, cuando Alex me lo cuenta, y Alex nos lo cuenta a todos, uno escucha a Alex, y uno puede escuchar el tono y la vibración y la forma, y uno escucha a Alex asustado, uno escucha a Alex sorprendido, uno escucha a Alex añorando lo que vivió, lo que pasó, y eso es imposible de replicar, no con todo el impacto con el que se debería. Entonces ese es como un lado del porqué, ¿no? El segundo lado, la segunda cara del por qué no buscar historias verídicas, es justamente porque se trata de un ejercicio de la imaginación. El motivo por el cual les mencioné el libro de la imaginación es justo eso. Las vivencias reales, los hechos reales, saberlos contar y saberlos narrar, como lo hacen los grandes cronistas, por ejemplo, tiene una técnica, un estilo y una maestría al contarse. Y se basa sobre todo en el entorno, desde mi perspectiva, digo, esto no es en absoluto académico, y se basa sobre todo en la capacidad de transmitir un entorno sociocultural específico y llevarlo para que sea fácil de entender para otros entornos socioculturales. Yo siempre les he dicho a todos, y aquí en Comitán tenemos miles de ejemplos, pero el más sabroso de todos son los cassettes de doña Lolita Albores. Escuchar solo para comitecos, te lo dice claro el título. O sea, a mi esposa que es de Querétaro, que no es de Comitán, no entiende nada. La vez pasada que estábamos con mi familia, con personas de otras partes del país, mis tíos se mataban de la risa y la mitad de los invitados estaban con cara de no entiendo, me no entender, como si estuvieras hablando en japonés, ¿no? Y eso creo que es algo que puede ocurrir con las historias verídicas. Es muy difícil llegar y decirle a alguien, por ejemplo, que me asustaron en mi cuarto cuando tenía yo 12 años, porque ¿qué es mi cuarto? ¿Dónde está? ¿Qué vivía yo a los 12 años? ¿Qué cosas me pasaban a los 12 años? Entonces todo eso es un contexto que hay que bajar a esto de alguna manera. Y esto puede sonar un poco holgazán de mi parte, pero es mucho más práctico, mucho más sencillo imaginar que a alguien le pasa algo en su cuarto a los 12 años y construir todo eso que tratar de bajar la experiencia de alguien a un material que sea igualmente comprensible para todos. Yo sí creo, y creo profundamente, que tan importante como es la narrativa y mantener la narrativa oral y mantener las experiencias vivas
es importante fomentar y ejercitar el uso de la imaginación, tanto para producir como para consumir, ¿no? Solo para cerrar y para tratar de llegar a un punto más específico para responder la pregunta. A mí no me han pasado cosas extraordinarias en la vida. O más bien, me han pasado cosas extraordinarias que la gente, y que incluso yo mismo a veces, considero normales, ¿no? Yo no tendría con qué llenar este libro si no tuviera la capacidad, ni los que vendrán, gracias, si no tuviera la capacidad para crear con mi imaginación, para transformar con mi imaginación lo que me pasa todos los días, lo que nos pasa, lo que les pasa, ¿no? Y creo que esa es la fuente de mi arte, si le podemos llamar así. Espero que eso responda. Gracias y muchas gracias por las felicitaciones. Correcto, y se nos regalan un muy fuerte aplauso para un cometeco muy talentoso que tenemos de vuelta acá en casa, en este terruño. Muchísimas gracias, Pablo Andrés de la Fuente, que sea el primero de muchos libros. Ojalá gracias. En tu maleta nos puedas llevar a la Ciudad de México para tener esta presentación o en otros espacios, ¿verdad? Muchísimas gracias en nombre de todos quienes hacen posible este Club de Miedo, quienes hacen posible Giralune, este foro cultural literario. Muchísimas gracias. Feliz noche. Cortamos transmisión para la firma de autógrafos y ojalá se vendan también. Muchas gracias a todos. Gracias allí, gracias acá. Nos vemos pronto. No se grabó. Suele suceder. El libro dice que va para Halte.